Continuamos con la cuarta norma referente a finalidad de los derechos fundamentales del día de hoy, la norma número 21-4. Damos palabra al secretario para que pueda dar lectura de ello y posteriormente podamos realizar las preguntas. Iniciativa 21-4. Siendo una obligación del Estado y sus órganos respetar y garantizar el ejercicio de los derechos individuales y colectivos de los pueblos y naciones indígenas preexistentes, su finalidad es preservar y fortalecer su identidad cultural, su derecho propio e instituciones representativas, sus formas de vida, su desarrollo económico particular, su cosmovisión, espiritualidad y lenguas, sus tierras y territorios, y la posibilidad cierta de garantizar su continuidad histórica como pueblos y naciones indígenas preexistentes. Hasta por 5 minutos. Convencional Mamani, por favor. Isabela, el micrófono, por favor, encenderlo. Ahora ya vas a poder hablar, sí. Cunamasta, a todos los convencionales presentes. Esta norma la presentamos en conjunto con varios escaños reservados y nos quisiéramos referir con lo siguiente. Los derechos fundamentales se fundan en que son valores intrínsecamente comunicables, categorías que por expresar necesidades sociales e históricamente compartidas permiten suscitar un consenso generalizado sobre su justificación. Así, los derechos fundamentales se basan en la consecución social de la expresión de necesidades sociales y comunitarias mínimas que tanto a nivel individual o colectivo se manifiestan frente al Estado u otros individuos o comunidades. De esta forma, la función, pensada como fin de los derechos fundamentales, sería alejándonos de una visión clásica ligada al ius-naturalismo, la expresión y concreción de la dignidad humana y de los pueblos y su relación con la naturaleza en esferas concretas de dicha manifestación en la sociedad. En este contexto, la consagración y garantía de los derechos fundamentales colectivos de los pueblos y naciones indígenas en la nueva Carta Fundamental se tienen que tomar dos cuestiones importantes o esenciales. Por una primera parte, permite reconocerlos como sujetos de derechos colectivos en igualdad de condiciones con el pueblo chileno y además, este reconocimiento en el texto constitucional permite irradiar su contenido al resto de la legislación interna en materia de derechos humanos y en consecuencia pone de relieve las características distintivas de los pueblos y naciones indígenas basadas en su identidad cultural propia, sus formas de vida, su derecho propio e instituciones representativas, su desarrollo económico particular, su cosmovisión, espiritualidad, lenguas, tierras y territorios. Eso en cuanto a los fundamentos o la defensa. Gracias. Muchas gracias. Abrimos el espacio de preguntas para que se pueda realizar a la expositora y a los redactores de la norma. ¿Existe alguna pregunta? Repetimos, ¿hay alguna pregunta? Yanis, mediante vía telemática, tiene la palabra pedida. Muchas gracias. Sí, gracias Isabela. Solo consultar, porque a mi juicio, como hay muchos puntos de encuentro de si ven como complementaria su propuesta a la nuestra, ¿no? Porque ustedes de hecho hablan particularmente de la finalidad de los derechos fundamentales. Entonces consultarles eso. Tiene la palabra Isabel Mamani para que pueda dar respuesta a la pregunta. Vemos varias complementariedad o coincidencia. Nosotros como pueblos originarios, una de las principales aristas es que buscamos, ¿cierto?, el reconocimiento de los derechos de los pueblos originarios, más su respeto y nuestra propia dignidad. Eso basado también en que la naturaleza, el medio ambiente y en realidad todas las personas deben también ser considerados como tales. Y una de las particularidades nuestras es que nosotros queremos, ¿cierto?, asegurar nuestra continuidad en base a la realidad que hoy estamos, ¿cierto?, en base también a todos los sufrimientos, bien todo el desgaste e incluso violación hacia los derechos de los pueblos originarios. Entonces esa es una de nuestras finalidades. Gracias. Gracias. Alfredo Moreno tiene la palabra. Dos cosas. Lo primero, volver al tema que me pareciera a mí que esta propuesta no es propiamente sobre la finalidad o no es comparable con las otras. Esta vendría a complementar una de ellas porque se refiere a cómo se vería respecto a los pueblos originarios. No podría quedar solo esta.
tendría que complementar otra. Entonces, lo primero que hay que ver es el comparado, porque si no podemos cometer un error al minuto de votarlo y nos quedamos con una y no con otra, una opinión. Y lo segundo, a Isabela, una duda para poder entenderlo bien. Esta convención, uno de sus fines, creo yo, es tratar de resolver el problema y darle un fin al problema que existe con los pueblos originarios y poder, ojalá, que no siga existiendo este problema del cual otros se cuelgan para poder justificar sus actos que son reñidos con la ley. Pero acá habla de, dentro de las cosas importantes, sus tierras y territorios. ¿Cómo ven ustedes el tema del territorio? Porque uno hoy día pensaría que esto es un tema de tierras, de un lugar y de un espacio determinado. ¿Cómo ven ustedes el tema del territorio? ¿A qué se refieren para poder entenderlo? Gracias. El convencional Isabel Mamani tiene la palabra solicitada para que pueda apretar nuevamente para que se le conceda desde Secretaría. Ya. Gracias, convencional Alfredo. Sí, nosotros los pueblos originarios, como se dijo igual en otras sesiones, existe ya tratados, instrumentos internacionales que regulan, ¿cierto?, los derechos de los pueblos originarios, y uno de esos derechos es el derecho al territorio. Y en el caso en particular del pueblo aymara y de los pueblos acá presentes, el territorio para nosotros significa un todo. El respeto, ¿cierto?, hacia la madre tierra, hacia la naturaleza, el agua, incluso la propia administración nuestra hacia nuestro territorio en base al derecho de la libre determinación o autonomía. Eso en cuanto a su pregunta. En cuanto también al alcance que hizo al inicio, nosotros como escaños, por lo menos los 9 escaños que estamos trabajando en estas propuestas, estamos haciéndolo desde siempre una mirada indígena para complementar las normas que emanan desde los distintos colectivos, o bien ir conjugando también normas generales en conjunto. Eso, gracias. Convencional Moreno. Solo para contrapreguntar lo mismo, ¿cómo determinan ustedes o cómo piensan ustedes que se determina eso que se denomina territorio? ¿O cómo estaría delimitado? ¿Cómo estaría, para poder entenderlo? ¿Qué es el territorio? Porque el territorio podría ser una cosa indeterminada. Ya entiendo que a eso se refiere como todo lo que ocurre dentro de un lugar que es muy amplio, bastante completo. Pero ¿cómo determinan ustedes ese territorio? ¿Qué es lo que tienen pensado? ¿Qué es lo que ustedes piensan que esta norma, a qué se refiere en concreto, para poder entenderlo? Convencional Mamani. Tiene la palabra. Gracias, disculpe. Bueno, entiendo que esta norma es sobre los fines de los derechos fundamentales. No estamos tratando en particular el derecho al territorio, a la propiedad o a las tierras de los pueblos originarios. Pero en cuanto a lo que usted señala, cómo nosotros bajamos, ¿cierto?, el territorio de acuerdo a nuestra autonomía, claramente acá tiene que existir un proceso de deliberación, de toma de decisiones en conjunto, y por lo mismo en la misma convención y en las mismas iniciativas que hemos presentado es que uno de esos derechos es la autonomía, y los pueblos van a decidir en su momento cómo ellos, ¿cierto?, quieren organizarse. Y una de las tremendas preocupaciones, por lo menos del norte, en el caso del pueblo aymara puedo hablar, es que nos falta, ¿cierto?, regularizar o sanear, ¿cierto?, los territorios o bien las tierras que ya detentamos. Entonces, una de las cuestiones que se van a resolver también en base al derecho a la autonomía. Entonces, eso yo no te puedo decir así en este minuto, no le puedo decir cómo todos los pueblos piensan o cómo todos los pueblos van a bajar sus derechos ahí en la práctica en sus territorios. Gracias. Muchas gracias por no existir más palabras disponibles. Convencional Claudia Castro, tiene la palabra solicitada. Hola, felicitaciones Isabela por la exposición. Muchas gracias por la exposición también. Mi duda viene porque su redacción pareciera que trata exclusivamente sobre los pueblos y naciones preexistentes. ¿Qué pasa con el resto de los chilenos en este punto? Porque si sola la respuesta no pareciera incluirlos. Convencional Mamani. Gracias, convencional.
Bueno, como lo señalé o bien reitero nuevamente, nosotros como escaños reservados de pueblos originarios venimos con un mandato expreso desde los territorios a resguardar nuestros derechos aquí en la Convención. Y las normas, en este caso, son complementarias a las normas que puedan salir, ¿cierto?, de los distintos colectivos y donde nosotros también estamos trabajando colectivamente con otros convencionales. Eso, son normas complementarias, no es que estemos dejando de lado a los chilenos o a las otras personas de otros pueblos, como por ejemplo el pueblo afro. Gracias. Convencional Bárbara Rebolledo, mediante Zoom, tiene la palabra. Convencional no ha activado su micrófono, así que no le escuchamos. Ahora sí. Perdón, coordinador. No, Isabela, a lo mejor voy a ser un poco reiterativa con la pregunta, pero va en la misma línea de lo que planteaba Alfredo. Y es que si en algún minuto, por último, en general, vamos a tener alguna información que delimite lo que ustedes entienden, tanto por territorio como, por ejemplo, por plurinacionalidad. Porque si no vamos a tener que volver muchas veces a este debate, ya que no ha habido una claridad al respecto. ¿Y eso por qué? Porque entiendo y me queda súper claro que como representantes ustedes de los pueblos originarios van a sumar o van a anexar, ¿cierto?, estas iniciativas a las que se establezcan desde el punto de vista de los otros convencionales, es decir, que serían como un complemento. Pero igual se necesita cierta claridad para saber en qué minuto estamos hablando de un territorio como lo entiende el pueblo mapuche o como lo entiende el pueblo aymara. En fin, yo no sé si ustedes internamente han podido resolver esas definiciones. Muchas gracias, Isabela. Convencional Mamani tiene la palabra. Gracias, Bárbara. Sí, nosotros como convencionales, bueno, parte de los convencionales escaños nos estamos reuniendo, estamos trabajando. Igual hay que entender que los diversos pueblos originarios somos diversos, no todos tenemos la misma realidad, nuestro territorio es distinto, nuestra cosmovisión también, si bien hay algunas cosas en las que coincidimos como el respeto a la madre tierra, etcétera, hay otras cosas que no coincidimos, entonces igual es complejo. Y eso particularmente en cuanto a la regulación o bien en detalle se va a regular en una ley. Es lo que corresponde. Acá en la Convención vamos a instalar los principios, vamos a instalar los derechos porque es una constitución que va a generar o es la base, ¿cierto?, de la sociedad. Pero ahora de poder yo señalar cómo en particular el pueblo aymara va a regularizar o va a sanear o va a delimitar su territorio, es una cuestión que también se necesita, ¿cierto?, el diálogo y de la deliberación en base al derecho a la autonomía con los mismos pueblos. Pero sí le puedo señalar que estamos trabajando en normas constitucionales, de hecho presentamos una norma sobre propiedad indígena, en la Comisión 3 también se están trabajando las autonomías territoriales, ¿cierto? Y así, eso le puedo señalar, gracias. Gracias, convencional Mamani. Se repite, ¿hay alguna palabra solicitada? Por no existir